Más allá de la trinchera de fuego se extendía una barrera de alambre de púas. Si algún hombre traspasaba esa barrera, llegaba hasta la tierra de nadie, el territorio entre los dos ejércitos enemigos. La muerte era fácil de encontrar, en esa área donde se estaba expuesto al fuego abierto y lejos de cualquier clase de atención médica. Cuando el enemigo se aventuraba a salir de las trincheras y atacar de lleno, parecía una mera cuestión de probabilidad para cada hombre. Algunas veces las fuerzas de la Triple Entente tenían éxito en el ataque y tomaban las trincheras del oponente. En ocasiones la victoria era de los aliados y los alemanes tenían que replegarse algunos kilómetros. De ese modo ambos lados enemigos ganaban y perdían terreno en una lucha que por más de 3 años no había dado ningún buen resultado, pero había causado incontables tragedias. Si alguien era herido en las trincheras, sus compañeros lo llevaban a la trinchera de reserva a través de los túneles de comunicación. Los equipos de primeros auxilios, mayormente compuestos por paramédicos y proveedores militares, es decir, jóvenes encargados de traer provisiones y municiones, ayudaban en la tarea. Más tarde, los heridos eran llevados al hospital ambulante en la retaguardia. Sin embargo, cuando la lucha arreciaba peligrosamente, era necesario tener un equipo médico completo en la trinchera de reserva. Tantos eran los heridos y tan vertigosamente aumentaba su número. Esta era una tarea muy temida porque el peligro en las trincheras era eminente. En cualquier momento el enemigo podía estar allí, asaltando sorpresivamente con bombas, gases o metralletas. La batalla de Cambrai fue extraordinariamente sangrienta y trágica. Para noviembre 25 la lucha se hizo más difícil. El hospital ambulante designó a un equipo quirúrgico para trabajar en las trincheras. 3 nombres que conocemos estaban incluidos: Marius Duval, Flammy Hamilton y Candice White Andry. Cuando Duval se enteró que personal femenino, incluyendo a su Petit Lapin, había sido asignado al equipo, protestó firmemente, arguyendo que las mujeres no eran normalmente enviadas a semejantes misiones. Desafortunadamente, sus quejas no fueron escuchadas, porque la situación era de real emergencia y todo el personal masculino ya había sido enviado a las trincheras. Más asistentes quirúrgicos experimentados se necesitaban en las trincheras, y tanto Hamilton como Andry habían sido señaladas como las mejores que se tenían. A pesar del gran riesgo, cuando Candy vio su nombre en las listas se admiró de no sentir nada frente al deber que estaba por enfrentar, el más peligroso que había encarado en toda su carrera de enfermera hasta el momento. Con una serenidad que ella misma ignoraba tener, Candy puso una mano en su pecho. Debajo de su uniforme de Cambrai, pudo sentir el crucifijo que la señorita Pony le regalara cuando había dejado el hogar de Pony por primera vez en su vida. «Estoy en tus manos, señor», oró. «Iré donde sea que me lleves. Puede no ser casual que Flammy también vaya conmigo». La mañana del 28 de noviembre, a las 5 de la mañana, Candy fue enviada a la trinchera de reserva donde los soldados británicos estaban esperando desesperadamente la llegada de una nueva arma y tratando de resistir tanto como fuese posible. En la neblina de la helada mañana, los cansados soldados en la trinchera pensaron por un momento que un ángel en uniforme azulado, con delantal blanco y un casco metálico, había descendido del cielo al infierno que ellos habitaban. Pero ella sabía que no era más que una joven proveniente de un pequeño rincón de América. «Señorita Pony, señorita Pony», musitó la hermana María al oído de la señorita Pony. «Levántese, señorita Pony, es una emergencia». «¿Qué pasa, hermana María?», preguntó la bondadosa anciana despertando abruptamente. «¿Pasa algo malo con los niños?». «No, señorita Pony», dijo la mujer. «Es acerca de Candy. Debemos orar ahora. Ella está en peligro», concluyó la monja con voz temblorosa. La señorita Pony estaba acostumbrada a este tipo de premoniciones que la hermana María tenía de vez en cuando. La experiencia había comprobado que todas ellas eran exactas, así que, cuando la hermana María decía que era el momento de orar por alguien porque esa persona se encontraba en grandes problemas, la señorita Pony no discutía. Todo lo contrario, se unía a su antigua compañera en fiel oración, sin importar si lo tenía que hacer durante la hora de su siesta, como entonces. La señorita Pony se incorporó de su mecedora y siguió a la monja hasta el pequeño altar que tenían en el cuarto. Ambas mujeres se arrodillaron enfrente al crucifijo y empezaron sus plegarias en silencio.
Años más tarde, comprenderían por qué estaban haciendo eso. Los sorprendidos hombres no daban crédito a sus perplejos ojos. El mundo debía de haber enloquecido para arriesgar la vida de una criatura tan exquisita en un trabajo como ese. Pero aun cuando nadie estaba de acuerdo con el hecho de enviar a una joven como Candy a la trinchera, sus ojos se hinchaban en gratitud por la vista celestial que estaban disfrutando. Algunos de ellos no habían visto a una mujer en meses. Duval estaba consciente de eso y mantenía ojo avisor sobre la joven, tanto como Albert lo hubiese hecho si hubiese estado ahí. El buen doctor no sabía cuánto habría de arriesgar para proteger a la joven que le recordaba tanto a su propia hija. Las horas en la trinchera eran largas y pesadas. Más y más heridos eran traídos todo el tiempo. Si Candy había pensado que las condiciones de trabajo eran difíciles en el hospital ambulante, ahí en la trinchera eran inarrables. El lugar era estrecho y oscuro. ¿Cómo esperan que uno dé puntadas cuando todo esto está casi en la más completa oscuridad?, se preguntaba ella. Pero ya que no tenía otra opción, continuaba su trabajo en silencio bajo las miradas codiciadas de los soldados británicos y los gritos desesperados de los heridos. Entonces, la noche del 30 de noviembre sucedió el terrible incidente. Candy, Duval y Flammy estaban trabajando en un sector de la trinchera de reserva cuando un soldado llegó jadeando atropelladamente desde uno de los túneles de comunicación. «Por favor, doctor», dijo el hombre con voz ronca. «Ha habido una explosión en uno de los túneles de comunicación. Hay 5 hombres atrapados ahí. Necesitamos su ayuda. Mi hermano menor está ahí». Duval se quedó pensativo por un segundo. Era ya suficiente riesgoso estar en la trinchera de reserva como para aventurarse en la trinchera de comunicación, aún más cerca de la trinchera de fuego. El buen doctor también temía por Candy y Flammy. Si algo le pasaba a él. Pero entonces una mano pequeña tocó su espalda. «Tenemos que ir, doctor Duval», dijo Candy suavemente. «Estoy de acuerdo con Candy. Estamos aquí para salvar vidas», agregó Flammy, apoyando algo que Candy había dicho por primera vez en su vida. «Iremos con usted, doctor». Animado por el valor de las jóvenes damas, Duval tomó su instrumental y corrió detrás del soldado, seguido de las 2 mujeres. La trinchera de comunicación era particularmente oscura y silenciosa. Candy podía oír su corazón golpeteando mientras corría detrás de Flammy. Por un rato pensó que no había nada más, solamente el silencio y el persistente latido de su corazón a través del túnel negro. Solamente la linterna de Duval en su mano, solamente los lazos blancos del delantal de Flammy flotando en el aire. Caminaron y caminaron por interminables corredores. A cada paso los sonidos de la línea de fuego podían escucharse más y más cerca. Duval sintió cómo horrendas ondas de miedo empezaban a asaltar su mente. Estaban llegando demasiado cerca de la trinchera frontal. A medida que se aproximaban al lugar de la explosión, se podían oír terribles gritos de hombres pidiendo ayuda. Algunos hombres que habían sobrevivido estaban tratando de retirar las vigas que habían caído sobre algunos de los heridos. Había un hombre tirado a un lado. La explosión lo había alcanzado quemando su espalda y rompiéndole la espina dorsal. Pedía ayuda con lastimosos gritos mientras su boca borboteaba sangre. Candy observó que el hombre utilizaba un kilt. Era un soldado escocés. La joven se arrodilló cerca del hombre y le dijo quedamente al oído: «Todo va a estar bien, señor. Estamos con usted. Usted va a estar bien», dijo haciendo después una pausa por un segundo. De repente una idea vino a su mente. «¿Conoce esa pequeña plaza en el centro de Edimburgo?», preguntó tratando de traer una memoria placentera en los últimos instantes de vida de aquel hombre. «¿Conoce Edimburgo, señorita?», preguntó él, olvidando por un instante su terrible agonía. «Sí, señor», musitó ella. «Pasé ahí el más hermoso verano de toda mi vida». «Le creo, mi esposa es de ahí. Hay una vista magnífica de las montañas desde esa plazuela», replicó el hombre luchando en contra de los terribles estertores que asaltaban su cuerpo. «Ahora cierre sus ojos y piense en el cielo azul y los prados intensamente verdes», dijo ella mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Sus manos alcanzaron las manos del hombre. Puedo verlo claramente», susurró él. «Rose, mi Rose».
dijo él por último mientras su cabeza se inclinaba, ya sin vida. Había muerto. En otras circunstancias, Candy se hubiese quedado a decir una oración antes de dejar a un lado lo que acababa de convertirse en otro cuerpo más sin vida. Pero la situación la forzó a decir sus oraciones mientras ayudaba a otro herido. Siempre podría llorar por los horrores que estaba presenciando en otro momento. Por entonces, era prioritario mantenerse concentrada. No sabía que habías estado en Escocia, dijo Duval mientras trabajaba frenéticamente con un hombre cuya pierna sangraba como una fuente vertiendo agua roja. Solamente una vez, masculló ella. El ruido de las detonaciones se hacía más y más fuerte. A veces Candy pensaba que sus oídos explotarían. Aun si vivo 100 años, jamás olvidaré esta noche, pensó ella, mientras sus manos se movían rápidamente. A 10 metros de distancia, Flammy trabajaba con un hombre que había perdido el brazo izquierdo en una detonación. La morena levantó su cabeza y fue entonces cuando vio con aterrados ojos una luz repentina en el cielo nocturno. Otra detonación, la trinchera viniéndose abajo parcialmente, una montaña de tierra y lodo sobre ella, el dolor en la pierna, oscuridad absoluta. Duval había visto también la luz y la única cosa que su confusa mente pudo pensar en ese momento fue en la seguridad de la joven que estaba trabajando a su lado. Todo pasó en un segundo antes de que Candy pudiese hacer cualquier cosa. Duval estaba ya cayendo sobre ella, gritando palabras en francés que ella no pudo entender. ¡Al suelo! ¡Candy, al suelo!, alcanzó él a decir en inglés antes de que ella oyese la detonación a pocos metros de donde ella se encontraba. Candy sintió cómo el gran cuerpo del hombre cubría el suyo cayendo pesadamente al suelo. Un segundo más tarde solamente había silencio, un silencio mortal en el frente occidental. Tomó un buen rato. ¿Cuánto tiempo? Ella nunca lo sabría. Pero después de una imprecisa fracción de tiempo, 1 minuto, 1 hora o tal vez 1 segundo, ella abrió los ojos pero no pudo ver nada más que oscuridad. No pudo escuchar nada más que el silencio. Entonces percibió un opresivo peso sobre su cuerpo. Trató de liberarse de esa cosa que la aplastaba contra el suelo lodoso de la trinchera. Era virtualmente imposible lo que estaba sobre de ella. Era demasiado grande como para que ella pudiese empujarlo. «Oh Dios», pensó, «estoy atrapada». Sorprendentemente, unos minutos más tarde, ella sintió cómo el peso sobre su cuerpo era removido al mismo tiempo que un terrible quejido escapaba de una garganta masculina. No fue sino hasta entonces que ella se dio cuenta de que había estado cubierta por el propio cuerpo de Duval. «¡Doctor Duval!», gritó desesperadamente la muchacha cuando finalmente comprendió lo que había pasado. «¡Doctor Duval!», vociferó al silencio. «Petite Lapine», chistó una débil voz cerca de ella. Candy se movió nerviosamente en la oscuridad, palpando a ciegas el lodo hasta que sus manos encontraron a Duval yaciendo cerca de ella. «¿Doctor Duval?» «Sí, querida, estoy aquí, pero no por mucho tiempo», dijo él con una débil carcajada. Candy alcanzó una linterna con una mano y logró encenderla. Con la ayuda de la luz, ella pudo finalmente ver al hombre a su lado. La sangre estaba reventando salvajemente de su espalda. Candy había visto muchos hombres mortalmente heridos durante los 6 meses que había estado en Francia, pero la vista de Marius Duval, sangrando sin remedio en la oscura trinchera, estaba más allá de su resistencia profesional. «Dios mío», pensó, «está muriendo. Está muriendo porque me protegió con su cuerpo». Afortunadamente la luz era demasiado pobre en ese momento. De otra suerte Duval hubiese visto cuán pálida se había puesto Candy. No obstante, la joven logró controlar las lágrimas haciendo un esfuerzo sobrenatural, utilizando para ello todas las energías que le quedaban. Se había percatado que esos eran los últimos momentos sobre la tierra de aquel hombre maravilloso. No era con lágrimas como ella le diría adiós a Marius Duval, el médico más entusiasta y bondadoso que ella jamás había conocido. «Candy», dijo el hombre con voz débil, «toma la cadena alrededor de mi cuello. Tiene los anillos de compromiso y bodas de mi esposa. Quiero que tú te quedes con ellos». «Doctor Duval», masculló ella. «Eso debe ser su tesoro.
Si me lo da ahora, después se arrepentirá cuando hayamos salido de aquí, dijo ella negando lo evidente. El hombre rió con dificultad. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que no eres buena mentirosa, Petite Lapine?, preguntó él. Candy bajó los ojos y sonrió tristemente. Me temo que alguien ya me lo dijo anteriormente, murmuró ella. Los ojos del buen hombre sonrieron divertidos. Ni aun ante su propia muerte había perdido el sentido del humor. Pero después de un breve momento, volvió a ponerse serio. Petite Lapine, comenzó diciendo, escucha bien lo que voy a decirte. Tienes que salir de aquí lo antes posible, pero por favor, toma los anillos contigo, consérvalos como un recuerdo. Si tú quieres, y cuando te cases, me honraría mucho que tu futuro esposo, quien quiera que sea ese afortunado, los acepte como un presente de este viejo. Prometo guardar con aprecio sus tesoros, doctor Duval, igual como su hija lo hubiese hecho, dijo ella finalmente tomando la alianza de oro y el anillo con un diamante solitario de la cadena en el cuello de Duval. No sé si alguna vez me case, pero conservaré estos anillos con amor, concluyó. Póntelos, niña, puedes perderlos en tu camino hacia la retaguardia. Candy se probó los anillos en el dedo anular de su mano izquierda y se asombró al descubrir que le quedaban perfectamente. Miró de nuevo al doctor. La sombra de la muerte estaba ya bailando en sus ojos. Ella la conocía bien porque la había visto muy seguido en los días anteriores. Te casarás, Petite Lapine, y tendrás hermosos niños con pecas en la nariz como tú, dijo él y expiró. Una tímida lágrima corrió por la mejilla de Candy mientras cerraba los ojos del hombre que ella había aprendido a admirar y a respetar en los meses que habían precedido. ¿Por qué toda la buena gente que conozco tiene que morir así?, se preguntó la joven, pero tuvo que desechar esos pensamientos porque no tenía tiempo para abandonarse en amargas consideraciones. El sonido de detonaciones lejanas le hicieron percatarse de que de ahí en adelante estaría sola y tenía que correr para salvar la vida. Parecía que todos los demás en la trinchera habían muerto. Se dio a sí misma una breve inspección. Estaba perfectamente bien, solamente un par de raspones en la rodilla, pero nada que no hubiese sacado antes en sus aventuras trepando árboles. Se puso de pie, dio una última mirada al cadáver de Duval y con la linterna en mano trató de ajustar sus ojos para encontrar el camino de salida. Fue entonces cuando escuchó un gemido, una voz femenina quejándose de dolor. «¡Flammy!», dijo Candy. «¡Oh Dios, está viva!». Candy trató de moverse en dirección de la voz, pisando de vez en cuando en un cadáver o tropezando con un pedazo de madera en su camino. Estaba tan oscuro. «¡Flammy!», gritó ella. «Soy yo, Candy. Resiste, te voy a encontrar enseguida». Finalmente, después de interminables minutos de búsqueda, Candy pudo ver el punto donde Flammy estaba. Se encontraba sentada en el lodo, había perdido sus lentes y su cofia. Su pierna estaba sangrando gravemente. Aparentemente la explosión no la había alcanzado, pero varios pedazos de madera y metal habían caído sobre su pierna. Candy pudo ver que era una fractura con exposición de hueso. «¡Flammy!», chilló Candy corriendo hacia la muchacha. «Oh, Flammy, no te preocupes. Voy a sacarnos de aquí. Déjame ayudarte». Y diciendo esto último, Candy trató de localizar el equipo de primeros auxilios que Flammy tenía consigo al momento de la explosión. «¿Estás loca, Candy?», dijo Flammy en un susurro. «Nunca lo lograrás si me llevas contigo. Vete, corre por tu vida. Déjame aquí. De todas formas no le importo a nadie». Candy no pudo evitar sentirse conmovida por el dolor que pudo percibir en las últimas palabras de Flammy, pero nada que la joven morena pudiese haber dicho iba a hacerla cambiar de opinión. Ella iba a sacar a Flammy de aquella maldita trinchera, aun si ella no quería ser salvada. «No tomaré en cuenta la tontería que acabas de decir, Flammy», dijo Candy con firmeza mientras buscaba desesperadamente por el perdido botiquín. Justo detrás de una gran ametralladora pudo finalmente encontrar la caja blanca y corrió hacia ella como un hombre perdido en el desierto correría para alcanzar un oasis en su camino. «Tengo que detener el sangrado», pensó. Ella obviamente no ha mirado bien su herida, pero debe de saber bien cuál mal está. Tengo que distraerla. «Flammy», dijo ella tratando de iniciar una conversación. «¿Recuerdas cuando Mary Jane nos estaba enseñando a poner torniquetes?»
¿Recuerdas que teníamos que practicar en nosotras mismas y que yo lo tenía que hacer en ti? Sí, creo que recuerdo, contestó Flammy débilmente. Recuerdo que eras muy mal haciéndolo, dijo, y por primera vez en meses Candy vio algo que se parecía un poco a una sonrisa en el rostro de Flammy. Bueno, entonces, continuó Candy sonriendo. Realmente espero haber mejorado en todo este tiempo porque ahora voy a hacer exactamente lo mismo y después te pondré un entablillado en esa pierna. Candy movía sus manos frenéticamente al mismo tiempo que hablaba. A veces el cielo nocturno se iluminaba con la detonación proveniente de la tierra de nadie. Candy estaba consciente de que otra explosión podría tener lugar en cualquier momento. Bien, Flammy, creo que acabo de romper el récord de Mary Jane, dijo cuando hubo terminado su trabajo. Tal vez, murmuró Flammy. No era común ver a Flammy tan callada, pensó Candy. Pero dadas las circunstancias y toda la sangre que había perdido, Candy agradeció a Dios que la chica estuviese aún viva. Esa fue la parte difícil, se dijo Candy interiormente. Ahora tendré que encontrar las fuerzas para cargarla fuera de aquí. Oh Dios, préstame tu mano. Flammy estaba casi inconsciente para entonces, pero aún así pudo sentir cuando Candy colocó su brazo alrededor de su propio cuello. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Flammy. Nunca lo lograremos. ¿No ves que soy más pesada que tú? Déjame aquí, gritó. No, no lo haré, replicó Candy en el mismo tono. Si tú te mueres, yo me muero. Si tú vives, yo vivo. Somos equipo y no te dejaré morir aquí, tonta Flammy. Ahora cállate, trata de cooperar, y por primera vez en tu vida haz lo que yo te digo, muchacha necia. Flammy estaba asombrada de ver la reacción de Candy. En los años que tenía de conocer a la rubia, nunca se había imaginado que la joven pudiese montar en cólera de esa forma. Ni en sus más locos sueños se le había ocurrido a Flammy pensar que Candy arriesgaría su vida para salvar la suya. De una manera semejante, así de obstinadamente, así de valerosa, sin palabras que decir, tal vez por primera vez en su vida, Flammy Hamilton se limitó a seguir las órdenes de Candy. Candy ayudó a Flammy a pararse en la única pierna que podía utilizar por el momento. La morena puso su brazo alrededor de los hombros y cuello de la rubia y juntas empezaron una larga jornada hacia la retaguardia. A lo largo de los corredores oscuros de la trinchera de comunicaciones, guiada solamente por el sentido de orientación natural de Candy y una débil linterna, Candy empezó a buscar en las profundidades de su alma por la fortaleza necesaria para ese momento de angustia. Está tan oscuro, pensó. No sé a ciencia cierta hacia dónde nos dirigimos. Señor, guía mis pasos. Candy recordó que cuando era niña, la señorita Pony le había enseñado diferentes porciones de las Sagradas Escrituras. La buena mujer le había dicho que esas porciones irían con ella a donde quiera que fuese, sin importar qué tan lejos del hogar de Pony ella pudiese llegar. Aún si no estamos contigo, Candy, había dicho la buena mujer. Aún si sientes un miedo espantoso, si estás sola o perdida, las escrituras estarán en tu corazón y también el Señor estará contigo. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, comenzó Candy su oración interna. Mi Dios, en Él confiaré, y Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Otra detonación no muy lejos, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Las luces de explosiones en el cielo, un ruido sordo desde uno de los rincones del túnel, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Unos cadáveres abandonados en una esquina de la trinchera. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estaba muy oscuro y frío. Flammy era realmente muy pesada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Era eso una luz al final del túnel? Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Auxilio!, gritó Candy. Necesito que alguien me ayude con mi amiga.